Este es un programa del Boletín de Información Terapéutica de Navarra en el que se debate sobre los temas más actuales y relevantes de la terapia farmacológica. Esperamos que disfruten del programa. Bienvenidos al programa. En esta ocasión vamos a hablar sobre medicamentos biotecnológicos y cáncer. Para ello contamos con Rubén Pío, investigador en el área de oncología del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra. Y también contamos con Victoria González, que es representante de los consumidores y usuarios en el Comité Ético de Investigación Clínica de Navarra y abogada en ejercicio. Buenos días a los dos. Hola. Buenos días. Por empezar con Rubén, ¿podrías resumirnos brevemente los avances que ha habido en la quimioterapia desde sus inicios? Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Remontándonos al inicio, pero sin ser exhaustivos, ¿verdad?, en la historia de la quimioterapia, bueno, recordar que la quimioterapia se fundamenta en la eliminación de células en división, que es, digamos, a nivel muy general lo que una célula tumoral supone, una célula que se divide de manera descontrolada. Y hay muy diversos fármacos quimioterápicos que actúan a distintos niveles en la división de una célula y que sin duda han tenido un gran beneficio social. Estamos hablando de una enfermedad que hace 100 años equivalía prácticamente a la muerte y hemos pasado a que sea una enfermedad en la que la mayoría de los pacientes se cura. Y esto es, bueno, combinación de la quimioterapia con programas de screening, mejoras en la cirugía, radioterapia. Sin embargo, sí que es verdad que en los últimos años, las últimas décadas, se ha observado cierto estancamiento en el nivel de mejora, ¿no? De alguna manera se está alcanzando una especie de plató con lo que es la quimioterapia clásica, ¿no?, con los fármacos típicos que actúan a nivel de la división celular. Esto ha llevado a combinaciones de fármacos, tratando de mejorar las terapias, tratando de ser también más sutiles en cuanto a la, digamos, disminución de los efectos secundarios, pero realmente se ve que se necesita algo más. Y este freno en la eficacia ha venido acompañado con un mayor conocimiento a nivel molecular de la enfermedad, con lo cual la esperanza es que todo ese nuevo conocimiento nos lleve a nuevas estrategias de quimioterapia, que es lo que se conoce como terapias dirigidas, terapias inteligentes, basadas en los mecanismos más específicos que permiten el desarrollo del cáncer. Por poner algún ejemplo, esto ya es una realidad, ya hay fármacos que se utilizan y que actúan a nivel de moléculas concretas de alteraciones particulares del cáncer, como por ejemplo en cáncer de mama, que tenemos el tamoxifeno, quizá es la prueba de concepto de un fármaco que actúa en un receptor muy concreto y que tiene una eficacia realmente interesante. El trastuzumab también, un anticuerpo monoclonal, que lo que hace es inhibir un receptor específico que sobreexpresa en la célula tumoral y que también tiene su importante aplicación en clínica y muchos otros ejemplos que si quieres más adelante podemos ir. Sí, estupendo. Una de las cosas que quería comentar hoy es el tema de los medicamentos biotecnológicos, porque en los últimos años han surgido una serie de medicamentos, a partir de los años 90 aproximadamente, que quizás tienen un mecanismo de acción diferente, porque los que has comentado hasta ahora intervienen en procesos intracelulares, por así decirlos. Estos medicamentos tienen un mecanismo que tiene que ver con la inhibición de la proliferación, con actuaciones a nivel extracelular, y es un nuevo concepto, ¿no? Entonces, ¿nos podrías hablar un poco de estos medicamentos, qué son y cómo actúan? Sí, esto es un concepto muy general, el concepto de medicamento biotecnológico, que de alguna manera implica medicamentos cuyo desarrollo ha implicado la utilización de sistemas biológicos, organismos vivos, y que, como hemos comentado, es quizá el futuro, ¿no? Como bien dices, ha cambiado un poco el paradigma. Antes lo que se trataba era de eliminar la célula que se está dividiendo. Ahora se sabe mucho más del cáncer y, por ejemplo, se hacen cosas que antes eran impensables, que es, por ejemplo, tratar el microambiente donde crece el tumor, ¿no? Pues, por ejemplo, eliminar la capacidad de formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan al tumor. Estos son terapias que se utilizan hoy en día y que, como digo, hace unos años era impensable, los, ¿no? Antiangiogénicos. Ese sería el ejemplo de antiangiogénicos, ¿no? Un concepto que es antiguo en cuanto a que se sabe ya desde hace muchos años que los tumores necesitan esos vasos, pero que no se ha explotado a nivel terapéutico hasta los últimos años. También se están desarrollando, por ejemplo, fármacos que actúan sobre receptores de membrana, muy específicos de la célula tumoral en cuanto a que las necesitan para proliferar. Algunos de ellos, estos receptores que están mutados en la célula tumoral y que por lo tanto les hacen especialmente sensibles a los tratamientos.
Se está también desarrollando también fármacos tipo vacunas que, bueno, pues que lo que hacen es de alguna manera despertar el sistema inmune para que actúe sobre la célula tumoral, y otros fármacos inmunomoduladores que están dando resultados bastante espectaculares, por ejemplo en melanoma, que es un clásico ejemplo de tumor para el cual no había quimioterapias realmente efectivas, y que recientemente se ha aprobado un inmunomodulador, que es un anticuerpo monoclonal, que encajaría muy bien en este concepto de medicamento biotecnológico, y que, bueno, está dando resultados realmente espectaculares, e incluso que se podrían incluso trasladar a otros tipos de tumores. Ajá. Muy interesante, la verdad. Antes has hecho un comentario que me parece que podíamos retomarlo, y es sobre la existencia de terapias dirigidas. Yo no sé, bueno, hay gente que comenta que se puede llegar a individualizar las terapias, quizás sea un poco exagerado. Yo no creo que seamos tan especiales los individuos como para hacer actuaciones totalmente individuales, pero sí como para identificar subgrupos de pacientes que comparten algún marcador concreto bioquímico, y que puede hacer que este subgrupo de pacientes responda mejor o peor a ciertos medicamentos. ¿Nos podrías hablar un poco de este mundillo? Sí, esto es un punto clave. Desde el primer momento del desarrollo de este tipo de fármacos es algo que se conoce. Quizá el primer fármaco de estas características, trastuzumab, ya desde su inicio, su aprobación vino acompañada de un test de evaluación del marcador, digamos, de la diana del propio fármaco, de tal manera que solo aquellas mujeres con cáncer de mama que tienen sobreexpresión del receptor diana son las que van a ser susceptibles de mejora con este tratamiento. Entonces van muy en paralelo los nuevos fármacos quimioterápicos o biotecnológicos con la identificación de aquellos pacientes en los cuales el fármaco va a funcionar. De hecho, muchas veces los fármacos no son eficaces en los ensayos clínicos, no porque en sí no sean eficaces, sino porque no se ha sabido seleccionar bien la población de individuos que tratar. Y esto, claro, tiene grandes repercusiones. Incluso fármacos que están aprobados, que funcionan en un número relativamente pequeño, pero se sabe que son son beneficiosos, pues quizá todavía necesitarían refinar mucho mejor la selección. ¿En qué me refiero con refinar la selección? Pues fundamentalmente encontrar aquellos pacientes que tienen afectada la diana molecular a la que está dirigida ese fármaco, que hay un concepto que es la adición oncogénica, que significa que cada tumor se desarrolla de manera individual y es distinto a otro tumor en otra persona, y esa diferenciación individual le hace ser especialmente vulnerable a una serie de fármacos. Entonces hay que identificar esas alteraciones en ese paciente para saber qué fármaco es el que hay que dar. No sé si se llegará a hacer una terapia completamente individual, por la complejidad que esto conlleva, pero sin duda cada vez se tiende más a hacer terapias más específicas para subpoblaciones concretas. Muy bien, muchas gracias. Victoria, igual cambiamos un momento de tercio. Yo también quería preguntarte por algunos aspectos relacionados con el paciente oncológico desde otro punto de vista. Se trata de un paciente especial en cuanto que en ocasiones siente que está en una situación de riesgo vital. ¿Cómo crees que vive el ciudadano, el paciente, la necesidad de investigación médica en este ámbito oncológico? Yo creo que es necesaria la investigación, que es necesario apoyarlo, pero también es necesario responder a ese principio de confianza con una información real, una información de los avances que se tienen, de las expectativas reales que existen, y que se pueden conseguir muchas cosas, pero también que dentro del marco en el que estamos seamos conscientes de que a lo mejor las mejoras que existen van también poquito a poco, ¿no? O sea, no caer en el principio de la grandeza, sino ser realistas y dar a esa confianza que tanto la población como el paciente deposita tanto en los médicos principalmente, en los investigadores mucho, pero también a lo mejor en el fármaco, tener una información real, una información correcta. Sí, en este sentido, como miembro del Comité de Ensayos Clínicos de Navarra, pues al cabo del año ves muchísimos protocolos de estudios de medicamentos oncológicos, y también ves la hoja de información al paciente que se les entrega. ¿Tú qué crees que se puede mejorar? ¿Crees que el paciente está suficientemente informado? ¿Crees que existe una transparencia e independencia total a la hora de trasladar la información sobre los fármacos al paciente? Desde mi experiencia, creo que sí que existe la necesidad de que el paciente y también la familia del paciente, que es muy importante en estos casos, se acerque a la información desde un punto de vista, sé que es muy difícil plantearlo así, pero frío, ¿no?
porque mi experiencia es que en ocasiones sí que he visto proyectos en el que la mejora a lo mejor es mínima respecto de lo que es el proyecto. Sí, la cantidad de movimiento de personal, de técnica, de dinero, y realmente la información que se le está dando es: usted está participando, va a conseguir o no, pero ya poner de primeras va a conseguir. Sí. Pues Imagino que te refieres a que en muchos ensayos clínicos estoy pensando que para definir el protocolo del ensayo, curiosamente, y aunque suene un poco paradójico, el investigador tiene que tener una idea del resultado que va a obtener para poder diseñar el ensayo y calcular el tamaño muestral, el número de pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones vemos que a lo que se aspira es a que el tiempo en el que el tumor está dormido, por así decirlo, y vuelve a rebotar, pues se dilate unos 15 días, sin esperar ninguna eficacia en términos de mortalidad, de supervivencia, ¿no? Y es cierto que esta información la tiene el comité que investiga, pero en ningún momento se traslada al paciente. ¿Tú crees que el paciente debería tener esta información o no? Sí. Además yo creo y reivindico que es necesario que el propio paciente luche también por su calidad de vida en un momento de enfermedad. Otra cosa que creo que es importante comentar, de los medicamentos biotecnológicos que estamos hablando, hay medicamentos que han supuesto un avance importantísimo, ¿no? Como puede ser el imatinib en el caso de la leucemia mieloide crónica, que antes de este medicamento pues los pacientes tenían un pronóstico realmente malo y ahora, en cambio, pues tienen un pronóstico muy bueno. Prácticamente se ha cronificado la enfermedad y esto ha cambiado la vida de muchas personas, ¿no? Antes Rubén nos comentaba el trastuzumab, que para las mujeres con cáncer de mama también ha supuesto un avance importante, con supervivencia total de más de un año con el tratamiento de este fármaco. Sin embargo, también hay muchos otros que tienen eficacia cuestionable y la mayor parte de los que se están comercializando, bueno, obtienen unos datos de aumento de supervivencia entre 0 y 3 meses, como mucho. Y entonces también es un tema cuestionable. Incluso ha habido actuaciones polémicas de las agencias reguladoras de medicamentos, concretamente la FDA y la Agencia Europea, la EMA. Por ejemplo, en el caso del erlotinib y el cáncer de páncreas, en que se ha aprobado un medicamento de cuestionable eficacia. El caso del bevacizumab en el cáncer de mama, inicialmente se aprobó este medicamento a sabiendas de que no había demostrado eficacia en esta indicación y se diseñaron otros 2 estudios para ver si realmente era o no eficaz y nuevamente se comprobó que no era eficaz y con el tiempo se le ha retirado la indicación, pero tras muchos años en el mercado, tras generar falsas expectativas a muchas pacientes y mucho gasto económico innecesario. Otro caso puede ser el panitumumab en el cáncer colorectal metastásico, con eficacia cuestionable, pero se ha aprobado en estas condiciones, ¿no? Mi reflexión es que quizás sería muy bueno, no sé si llegar a una financiación selectiva de los medicamentos, pero de alguna manera este esfuerzo económico que estamos invirtiendo en cosas de cuestionable eficacia, quizás, y más en estos tiempos de crisis económica, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, podríamos trasladar esos esfuerzos económicos a mejorar las posibilidades de la investigación, las inversiones en investigación, de manera que en un futuro próximo tengamos moléculas mejores de las que tenemos ahora. Y para acabar de una forma constructiva y hablando del futuro, pues me gustaría preguntarle a Rubén, ¿por dónde crees que van las líneas de investigación en oncología en los próximos años? Bueno, pues yo creo que justo lo acabas de decir, ¿no? Yo creo que el punto clave, con lo que ya tenemos, es decir, yo creo que hay cosas ya muy buenas que sin duda van a ir mejorando, pero ya lo que hay es bueno y quizá no hemos sabido aprovecharlo bien, no estamos sabiendo aprovecharlo bien. Entonces, una línea clara de investigación es el desarrollo de marcadores, de biomarcadores predictivos de respuesta, para saber a qué individuo le va a beneficiar, qué individuo se va a ver beneficiado por ese tratamiento. ¿No? Has puesto algunos ejemplos y son fármacos que quizás son válidos, pero que a nivel poblacional pues no dan resultados lo suficientemente buenos, pero sí que a nivel individual vas a tener ejemplos de pacientes que han tenido respuestas espectaculares. Claro, esa persona no puedes decir que ese fármaco no funciona. Lo que hay que hacer es saber quién es esa persona, ¿no?
O sea que esa es una línea. Otra línea también importante, y has puesto también el ejemplo de la leucemia amiloide crónica, es el tema de las resistencias, ¿verdad? Estos fármacos, pues que al principio dan respuestas espectaculares, luego se sabe que los pacientes desarrollan resistencia. Es algo con lo que tenemos que vivir. El cáncer es una enfermedad muy dinámica, evoluciona y se va a adaptar al tratamiento. Lo que hay que hacer es desarrollar fármacos conociendo esas resistencias, desarrollar nuevos fármacos o combinaciones que retrasen la aparición de resistencias. Es otra línea de investigación importante. Lo has dicho tú también, se trata de cronificar más que curar. Es más realista considerar la posibilidad de que el cáncer no acabe matando a la persona que considerar la posibilidad de eliminarlo completamente, que en muchos casos es muy complicado. Por supuesto, toda la investigación que se está llevando a cabo sobre nuevas dianas, nuevas vías metabólicas o biológicas del cáncer que identifican nuevos posibles puntos de actuación. Eso es una línea de investigación muy importante. Pues hoy en día, por ejemplo, el metabolismo parece ser también una diana importante en cáncer, la regulación específica de la mitosis. Todo esto tratando de buscar fármacos más eficaces y también con menos efectos secundarios. Cuanto más selectivos seamos, mejor será también, los efectos secundarios serán menores. Y ya para terminar, algo que está hoy en día también en boca de todos, pero que quizá todavía tenemos que esperar un poquito para que sea realmente útil y aplicable, que es el tema de la secuenciación completa del genoma del individuo y en este caso concreto del tumor. Una secuenciación de todo el material genético del cáncer que nos dé todas las respuestas a todas las preguntas que tengamos. Técnicamente hoy es posible, económicamente todavía hay que avanzar y sobre todo hay que avanzar en la interpretación, porque todavía son datos que no sabemos cómo utilizar, pero que sin duda son el futuro, ¿no? Yo creo que con esto concluiría. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, a Rubén Pillo, investigador del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, Victoria González, representante de los consumidores y usuarios en el Comité de Ensayos Clínicos de Navarra y abogada. Ha sido un placer teneros aquí en el programa y hasta futuras ocasiones. Muchas gracias. Gracias por escuchar este programa. Si tiene alguna sugerencia o comentario, nos lo puede hacer llegar a través de nuestra página web www.bit.navarra.es.